Some years ago, I had a chance to visit Israel. Hace unos años atrás tuve una oportunidad de visitar Israel. We spent a day in Nazareth, Pasamos un día en Nazaret and I was wondering which of those hills Jesus climbed and how he played it there when he y was a child. yo me preguntaba, bueno, ¿en cuáles de todas estas colinas Jesús cuando era niño corría o jugaba? Then we visited the Mount of Transfiguration, Mount Tabor. También nosotros fuimos al monte Tabor, el monte donde ocurrió la transfiguración. It's a pretty steep mountain if you had to climb up by foot. Se ve algo muy hermoso, algo que usted puede ir a pie a este monte. We visited Capernaum, where there used to be a very large Roman garrison. También visitamos Capernaum, donde había una gran fortaleza romana. And you remember Jesus healed a centurion servant there. Y usted entonces también recordará que fue allí donde Jesús sanó el siervo del centurión. Then we went up to the mount where the Beatitudes were given, where it is said that Jesus gave the Beatitudes of Matthew 5. También nosotros visitamos el monte donde se nos dice que desde allí Jesús proclamó las bienaventuranzas, las mismas que usted lee en el Mateo capítulo 5. On Friday afternoon, or Thursday and Friday, we went to Jerusalem. Y el día viernes de esa oportunidad visitamos Jerusalén. This is the Wailing Wall, the old wall said to be a wall of the original temple of Solomon. Este es lo que se conoce hoy día como el Muro de los Lamentos. Y se dice que esto era parte del templo original de Salomón. We spent time walking through the streets. También pasamos tiempo caminando en sus calles. We visited some of the markets. Visitamos también los mercados. Here's an interesting story of one of the markets. Y aquí quiero compartirles una historia interesante porque en uno de los mercados We went to one market that was run by an Arab man. fuimos a uno de los puestos de mercado que era de un hombre, de un árabe. And the lady that was with me from Romania, with one of the people that were there, Y una de las damas que nos acompañaba, ella era rumana. he said, "Please come in, buy something here." Y él llamó y dijo, vengan a comprar aquí. So she chose a little candelabra, Así que ella escogió un pequeño candelabro and she said, "I want this one. y ella dijo, bueno, yo quiero este. How much does it cost?" ¿Cuánto cuesta esto? And he gave us a price. Y él nos dio el precio. She said, "Okay, I'll take it." Y ella dijo, ok, me lo llevo. So she gave me the money and I handed it to the man. Así que ella me dio el dinero y yo le entregué el dinero al caballero. And she started to walk out. Y ella empezó a salir de la tienda. He said, "No, Y él le dice, no. that was the price for the little one, not the one you have in your hand." Le dijo, no, pero el precio, esto que usted me está pagando es el precio para el candelabro pequeño, no para el que usted tiene en la mano. Well, she said, "I'm not willing to pay a bigger price." Y ella le dijo, bueno, yo no estoy dispuesta a pagar más por esto. So she put the thing back on the shelf, Así que ella colocó el candelabro que tenía y lo colocó de nuevo en el estante. and I told the man, "Please give me back her Y money." yo le dije, bueno, caballero, deme de vuelta el dinero de la señora. He said, "No." Y él dice, no. I said, "If she's not going to buy it, you have to return the lady her money." Yo le dije, no, pero si ella no va a comprar nada, tiene que darle de vuelta su dinero. He said, "No." Y él dijo, no. I said, "You're not going to give her her money?" ¿Usted no le va a dar el dinero a la señora? He said, "No." Y le dije, no. So I took the candelabra off the shelf and gave it to her and said, "Take it." Entonces yo agarré de nuevo el candelabro, le di a la señora y le dije, bueno, coge el candelabro y váyase. He said, "If you leave with that, I'll call the police." Y él ya dijo, bueno, si usted sale con eso, yo voy a llamar a la policía. I said, "You can call the police. Digo, bueno, llame a la policía. I think the police will be on our side. Yo creo que la policía va a estar de parte de nosotros. If you give her back her money, she'll leave it here." Si usted le da de vuelta su dinero, ella va a dejar el candelabro. He said, "No." Y el hombre, no. And I told her, "Leave." Entonces yo le dije a la hermana, a la señora, salga. She still has the candelabra in Romania. Así que esa señora todavía tiene ese candelabro en Rumanía. In another shop similar to this one, En otra
tienda, algo similar a lo que ven acá. That was a bad experience we had. Realmente fue una mala experiencia. So I didn't want to talk to any of these people. Así que yo, por la experiencia que había tenido, no quería hablar con nadie. But as we were walking by, Pero mientras íbamos caminando, the lady said in English, una señora dice en inglés, "Where are you from?" ¿de dónde son ustedes? And I tried to complicate her life. Y yo traté de complicar un poquito las cosas. And I said, "Bolivia." Y yo le dije, Bolivia, soy de Bolivia. And she said to me, ¿habla español? Y ella me dijo, ¿habla español? Sí, hablo español. Le dijo, sí, yo hablo español. Oh, now I began to get interested. Y ahora entonces la cosa me interesó. And so I said, "Sprechen Sie auch Deutsch? Can you also speak German?" Entonces yo le dije, ¿y usted habla alemán? And she said, "Ja, ich spreche auch Deutsch." Y dijo, sí, yo también hablo alemán. And I said, "Parlez-vous le français aussi?" Y le dije, ¿pero usted habla francés también? Oui, je parle français. Sí, también hablo francés. And so I decided, how about Portuguese? Le dije, bueno, ¿qué tal portugués? She spoke Portuguese. Eu falo. Fala português também. Hablaba portugués la señora. I said, "Senhora, você fala, Você fala. fala lo francês." I can't mix Portuguese and French very easy. Anyway, and she said, "I lived 10 years in Brazil." Dijo, sí, yo viví 10 años en Brasil, dijo. Well, I was impressed. Now we went into her shop. Entonces, bueno, yo estaba impresionado por esto y dije, ya, vamos a entrar a And su, she a su tienda. spoke Hebrew and Arabic as Y well. ella hablaba también hebreo y hablaba árabe. 10 languages. 10 idiomas hablaba la señora. We spent a lot of time in her shop and she was very nice. Y era realmente una señora muy amable. Pasamos un buen tiempo ahí en su tienda. Then, as the sun was about to go down, Y ahora, cuando llegó el momento en que estaba bajando el sol, we decided to go outside of the city decidimos salir de la ciudad through the sheep gate. a través de la puerta de las ovejas. Outside of the sheep gate, not far, was Golgotha. Y no tan lejos del portón de las ovejas, usted va a encontrarse con Gólgota. You can see why they call it the place of the skull. Y usted puede entender ahora por qué le dicen el lugar de la calavera. And then, not far from there, we went to the garden tomb, which is right next to Golgotha. Y no tan lejos de allí se encuentra precisamente la tumba del huerto, no está lejos de Gólgota. I asked the guide, Y yo le pregunté a un señor, I said, a friend of mine did some digging there, Ron Wyatt, un amigo mío hizo unas investigaciones aquí, Ron Wyatt, and he found the round stone that covered the door y él of the había tomb. hallado en sus investigaciones la piedra redonda, grande, que cubría la entrada a este sepulcro. And I said, he saw that round stone wheel had a steel rod driven through it where the Roman guards had sealed it to the wall. Y él había visto que esta piedra redonda, que como una rueda, tenía como un tubo de metal con el cual los romanos habían sellado. It was la tumba. solid steel. Esta era puro acero, con el cual entonces los romanos habían sellado la tumba. And so when the angel rolled the stone aside, part of the steel stayed inside of the stone wall. Así que cuando el ángel rueda o quita esa piedra, parte de ese acero se había quedado incrustada en la piedra. I said, "Can you show me where that steel is in the wall?" Y yo le pregunté al Señor, ¿será que usted me puede mostrar dónde está ese acero en la pared, en el muro? You see, he showed me where it was. Y él me mostró dónde estaba. And it's right there where the little blue dot is, but that's a picture of the steel that's still encrusted in the wall. El punto,
Si usted lo ve en sus pantallas, tiene un punto azul. Ese sería el punto. Pero cuando lo hemos acercado para que pueda ver mejor, ahí va a ver el acero que está incrustado. From the day that Gabriel rolled aside the stone, the steel is still there. Y desde el momento, desde ese día que Gabriel movió esa piedra, todavía está el remanente de ese acero allí incrustado. It was a very touching Friday afternoon. Para mí fue un viernes de tarde bastante emotivo. To stand there in front of Golgotha and realize this is where the greatest battle in history was fought many years ago. El estar allí parado en Gólgota y pensar, fue aquí donde se luchó la batalla más grande que se ha conocido en el mundo. Where the greatest victory and our life and salvation was assured at the cross. Y también la batalla, esa victoria más grande para poder ganar nuestra salvación. As we study the life of Christ, we can learn some very important practical lessons for our daily lives. Ahora, mientras nosotros estudiamos la vida de Cristo, hay cosas que nosotros podemos aprender de manera muy práctica para nuestras vidas. He is the perfect model for our lives. Él es el modelo perfecto para nuestras vidas. Whenever we face difficult situations or seemingly impossible situations, Y cada vez que nosotros tenemos que enfrentar situaciones difíciles o por lo menos aquellas situaciones que pareciese que son imposibles para nosotros, whenever I face a financially impossible challenge in the ministry, cada vez que yo, por ejemplo, enfrento un reto, un desafío financiero que parece imposible en cuanto al I ministerio, turn to the life of Christ to see how he handled difficult situations. yo lo que hago entonces es ir y ver la vida de Cristo para ver cómo Él lidió con las situaciones difíciles. Today we're going to look at the life of Christ when he fed the 5,000. Y hoy vamos a ver la vida de Cristo cuando Él alimentó a los 5,000. 5,000 men plus their families. 5,000 hombres sin contar el resto de las familias que estaba allí. An impossible situation, humanly speaking. Una situación imposible desde el punto de vista humano. Today's sermon is entitled, Give Ye Them to Eat. Así que el sermón de hoy se titula Dadle vosotros de comer. We're going to learn from it today. Vamos a aprender hoy de Cristo. Let's read from John chapter 1, chapter 6. Vamos a leer desde el libro de Juan capítulo 6. After these things, Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. And a great multitude followed him because they saw his miracles which he did on them that were diseased. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. And Jesus went up into a mountain. There he sat with his disciples. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. And the Passover, a feast of the Jews, was nigh. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. And when Jesus lifted up his eyes and saw a great company coming to him, he said to Philip, Whence shall we buy bread that these may eat? Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? And this he said to prove him, for he himself knew what he would do. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. And Philip answered him, 200 pennyworth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. One of his disciples, Andrew, Peter's brother, said unto him, Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, There is a lad here which hath 5 barley loaves and 2 small fishes, but what are they among so many? aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? And Jesus said, Make the men to sit down. Now there was much grass in that place, so the men sat down, in number about 5,000. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed the first to the disciples, and the disciples to them that sat down, and likewise of the fish as many as they would. Y tomó Jesús aquellos panes,
Y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuánto querían. And when they were filled, he said to his disciples, "Gather up the fragments that remain, that nothing be lost." Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Therefore they gathered them together and filled 12 baskets with the fragments of barley loaves, which remained over and above them that had eaten. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Jesus today is still occupied in feeding people. Jesús hoy día está aún ocupado en alimentar a las personas. And we are a part of his disciples. Y nosotros somos parte de sus discípulos. We receive from Christ and we are to forward it to those around us. Nosotros recibimos de Cristo y eso nosotros debemos dar a quienes están a nuestro In the alrededor. Desire of Ages, chapter 39, we can learn some lessons. En el capítulo 39 del libro El deseado de todas las gentes podemos allí aprender algunas lecciones. As Jesus looked out to the multitude, they'd been there all day long. A medida que Jesús veía a esta multitud que había estado allí todo el día, They had been listening to Jesus. Nobody had left. ellos estaban allí escuchando a Jesús, nadie se había ido. The children were hungry. Los niños tenían hambre, They were pulling at their mother's skirts. capaz estaban allí alando de la falda de la mamá And Jesus had compassion upon them. y Jesús tuvo compasión de Stirred ellos. with sympathy. Él, movido con simpatía, He was not impatient with them. no tuvo impaciencia a ellos. Matthew 9:36 says that he was moved with compassion because they were a sheep not having a shepherd. De hecho, Mateo 9:36 nos dice que Jesús lo llenaba la compasión porque los veía como ovejas sin pastor. They had not received any help from their own religious leaders, No habían recibido ninguna ayuda de parte de sus líderes religiosos, but from Christ, healing waters flowed. pero de Cristo salían aguas de sanación And he taught them the way of salvation. y Él les enseñó el camino de la salvación. His divine hand brought happiness and life to the dying. Y su mano divina lo que trajo fue felicidad y gozo al doliente. And he eased the suffering and healed the sick. Y Él pudo aliviar el sufrimiento de los dolientes y sanar a los enfermos. So many today are ill Hay muchos quienes hoy día están enfermos and dying y quienes están muriendo from disease. de enfermedades. Just yesterday, I spoke with two friends that both have cancer. Ayer estuve conversando con 2 amigos, ambos tienen cáncer And they're trying to put their estate, their family situation in order. y están tratando de colocar todos sus asuntos en orden. But Jesus has the answer for every need. Ahora Jesús es quien tiene la respuesta para toda necesidad. And after standing and listening to Jesus all day long, Jesus knew of their need. Y después de estar allí todo el día, de haber escuchado a Jesús, Jesús sabía cuál era la necesidad de esas personas. The disciples also knew. Los discípulos también lo sabían. They were also hungry. Ellos también tenían hambre. And he said, for their own good, send them away to the villages so they can buy something to eat. Y Él les dice, para el bien de ellos, vayan, envíelos entonces a las aldeas para que puedan encontrar algo que comer. I still think it's a sense of humor that Jesus would say, you give them to eat when they didn't have anything to eat either. Y todavía me parece que es algo un poco el sentido del humor de Jesús. Cuando Él escucha eso, Él va y les dice, pero dales tú de comer. But that's what Jesus tells us today. Pero eso es lo que Jesús nos dice hoy. Jesus turns to us that don't have very much. Jesús nos dice a quienes no tenemos mucho, You give them to eat. tú tienes que darle de comer. You must be kidding. Dice, ¿en serio o es una broma? We barely have enough ourselves. Porque casi no tenemos. And you tell us to give everybody to eat? Y tú nos dices que debemos que darle de comer al resto también. But the Bible says Jesus was testing their faith. Pero lo que la Biblia nos dice es que Jesús estaba probando la fe.
So our faith is being tested today too. Así que de la misma manera nuestra fe está siendo probada hoy. Not always physical food, but also spiritual food is what No- the people mostly need. No solamente la necesidad de alimento físico, pero también de alimento espiritual que la gente necesita. The story tells us that Andrew brought a little boy. Ahora, la historia nos dice que Andrew trajo a un niño, o Andrés trajo un niño. And he said, there is a lad here which has 5 loaves and 2 fishes. Y él dijo, mire, que hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. But what is that among so many? I mean, that's impossible. Pero, ¿qué es eso para tantas personas? Eso es algo imposible. The boy was so interested in listening to Jesus, he forgot to eat his lunch. Y el niño estaba tan interesado en escuchar a Jesús que a ese niño se le olvidó que él tenía almuerzo. But he offered it to Jesus. Y él lo ofreció a Cristo. At least Jesus would have something to eat. Por lo menos Jesús va a tener algo que comer. Jesus said, have the men sit down in groups of 50 or 100. Y Jesús de entonces da una orden. Bueno, dejen que los hombres se sienten en números de 50 o de 100. He took those 5 loaves and 2 fishes, looked up at the heaven, and thanked his Father for the food. Y él lo que hizo fue tomar esos panes, tomar esos peces, elevar una oración de gratitud a su Padre por el alimento. And then everybody ate. Y vemos que todos comieron. Here we can learn a lesson. Y aquí nosotros podemos aprender una lección. We can learn that we are to take what we have. It may not be enough, but we are to place it in Jesus' hands. Lo que podemos aprender es que podemos tomar lo que tenemos, que no es mucho, puede que no sea mucho, pero que eso lo coloquemos en las manos de Jesús. There are principles that we can learn Y hay principios que nosotros podemos aprender. Jesus never worked a miracle except to meet a genuine human need. Jesús nunca obró un milagro a menos que era para suplir una necesidad genuina. He was willing to do miracles to help people. Él estaba dispuesto a hacer milagros para ayudar a las personas. And he will do a miracle for us as well. Y pienso que también Él hará milagros para nosotros también. If we place the little that we have in his hands, Si nosotros colocamos lo poco que tenemos en las manos de Jesús, then he will multiply it to meet the need. entonces Él va a multiplicar para poder satisfacer la necesidad. By the way, the food that Jesus gave them was very simple food. Por cierto, la comida, el alimento que Dios le dio fue un alimento muy simple. He didn't give them ice cream. No les dio helados cake. y torta o pastel. He gave them simple food that would Les meet their dio need. algo simple que iba a satisfacer la necesidad que ellos tenían. Many people today are dying because of the diet that they eat. Hay muchas personas quienes están muriendo hoy día por la dieta que tienen. They need healing, Y ellos necesitan sanidad. but they need education on how to eat more Pero simply. también necesitan educación de cómo ellos deben alimentarse de una manera más simple. The refined foods of today are killing people. Los alimentos refinados de hoy día están sencillamente matando a las personas. We have many patients in our clinics Tenemos muchos pacientes en nuestras with clínicas diabetes and cancer, con diabetes, con cáncer, high blood pressure, intestinal problems, con hipertensión, con problemas intestinales, resulting from diet. que vienen como resultado de la dieta. If Jesus were here and he would feed us today, he would give us simple food. Si Jesús estuviera aquí hoy y nos alimentaría, Él sencillamente nos daría algo simple. But we have trained our appetites to like other things. Pero hemos entrenado nuestro apetito para que le guste otra cosa. And so sometimes the very food that's supposed to give us health is killing us. Y a veces ese alimento que debería darnos salud, lo que está haciendo es matarnos. If we would live in harmony with nature's laws, Si nosotros viviésemos en armonía con las leyes de la naturaleza, there would be abundant food in the world. habría comida abundante en el mundo. Did you know that God has given sufficient air for everybody? ¿Sabe que Dios da
aire suficiente para todos? How much money did you pay this morning when you woke up and took your deep breath? ¿Cuánto usted tuvo que pagar esta mañana cuando se levantó y tomó esa primera bocanada de aire profundo? It's free. God Es- doesn't charge anything. Es gratis, Dios no cobra a nadie. There's enough for everybody. Hay suficiente para todos. What about water? ¿Qué tal el agua? Water is a little tougher to get. El agua ya está un Clean poco más water. difícil, por lo menos el agua limpia. In some countries, it's really difficult to get clean En water. algunos países es realmente difícil tener acceso a agua limpia, agua potable. What about food? ¿Qué tal el alimento? Did you know God has given enough food for the whole world so everybody can eat? ¿Sabe que Dios ha dado suficiente alimento para que el mundo pueda alimentarse? But because of greed Pero por la avaricia and selfishness, y por el egoísmo, there's scarcity of food in some place and overabundance in others. hay sobreabundancia de alimento en algunos lugares, mientras que en otros casi no hay alimento. What about energy? ¿Qué tal la energía? Do you have to pay for electricity? ¿Usted tiene que pagar por electricidad? Yes. Sí, tenemos que But pagar. nature is filled with electricity. Pero la naturaleza está llena de electricidad. One thunderstorm Un trueno, un relámpago, that has lightning strikes in the middle of the clouds una tormenta de truenos, de relámpagos, que tiene esos relámpagos, esos rayos en el medio de una nube. we are told has enough electricity to provide a city for more than a year with electricity. Nos dice que una de estas tormentas tiene suficiente electricidad para darle suministro a una ciudad por todo un año. So there's electricity everywhere. Entonces hay electricidad por todas partes. Our brain functions with electricity. Nuestro cerebro funciona All con our nerves electricidad. function with electricity. Nuestros nervios funcionan con electricidad. Everything around us is electricity. Todo a nuestro alrededor tiene electricidad. Nature, the air has electricity. La naturaleza, el aire tiene también electricidad. There's enough energy that God created in the earth so that everybody can have enough energy for their whole entire life. Hay suficiente energía que Dios ha creado para que todos tengamos para toda nuestra vida. Tesla Tesla, discovered how to provide free electricity to a whole city. él descubrió cómo tener electricidad de manera gratuita para toda una ciudad. How to capture it directly from the atmosphere and give it free to the people. Cómo captar esa electricidad desde la atmósfera y distribuirla gratuitamente a las personas. When the rich people discovered that he had found that out, they cut off his funding. Y lo que hicieron las élites, los ricos, al hallar que él había descubierto este principio, ellos lo que hicieron fue cortar todo el suministro de fondos So para that él. he would not develop a source of free electricity for the people. ¿Para qué? Para que Tesla no pudiera desarrollar una fuente de energía gratuita para las personas. Technology today La tecnología hoy día exists existe to provide a battery that can run an electric car for 2 years. para proveer una batería para un vehículo, una batería de duración de 2 años. One battery without charging for 2 years. Una batería que sin cargarla pueda dar energía por 2 años. But no, we have outside here, we have long lines of hundreds of cars trying to buy gasoline. Pero hoy día tenemos por ejemplo, una fila, sin ir muy lejos de aquí, una fila larga de vehículos que está esperando gasolina. Why aren't there cars that can run free for 2 years on electricity when we have the technology? ¿Por qué entonces, si tenemos la tecnología, por qué los vehículos no pueden funcionar con electricidad gratuita? Greed. Es avaricia. God has given air, Dios nos ha dado el aire, water, el agua, food, el alimento and energy. y la energía. What about economics? ¿Qué tal la parte económica? Is there enough economics that God has given in the world to be able to provide for all of our needs? ¿Será que desde el punto de vista económico Dios ha dado suficientes recursos para que puedan proveer para todos? Absolutely. Absolutamente. But when I was in South Africa, Pero cuando yo estaba en Sudáfrica, I discovered that in that country, descubrí que en este país one family owns all of the mineral rights for the whole country. una familia solamente
tiene los derechos de propiedad y minería de todo el país. So if you lived in South Africa Entonces, si usted vive en Sudáfrica and you woke up one morning y usted se levanta una mañana and you found a gold nugget y usted se encuentra una piedrita de oro on your property, en su propiedad, that gold nugget is not yours. You cannot take it to o the esa, bank and sell it. esa piedrita de oro no es suya, usted no puede llevarla al banco, usted no puede venderla, All of the gold, porque todo el oro, all of the minerals, todos los minerales, all of the wealth of the country toda la riqueza del país belongs to one family. le pertenece a una familia. That's called greed. Y a eso se le llama avaricia. God has given enough gold and silver and minerals so that everybody has enough economic support. Así que Dios ha dado suficiente cantidad de oro, de plata, de minerales, de recursos para que todos tengan algo. It is sin, it is greed that has caused all the problems we have in the world. Y es la avaricia, es el pecado, lo que causa todos los problemas que tenemos en el mundo. And so God is telling us today, Así que Dios nos está diciendo hoy, take what I give you toma de lo que te doy and share it with others. y compártelo con otros. Give them food to eat. Dadles de comer. Help them to find health. Ayúdalos para que puedan encontrar salud. Tell them about salvation. Compárteles el mensaje de salvación. That's an order. Esto es una orden. Give ye them to eat. Dadle vosotros de comer. If we would obey, Y si nosotros obedeciésemos, God would find a way to multiply the loaves and the fishes for us. Dios entonces va a hallar las maneras de multiplicar los peces y los panes también para God has not nosotros. promised luxuries to his followers. Dios no ha prometido lujos para sus seguidores. He promises to supply their needs. Él promete suplir las necesidades. God works a miracle every day when we harvest food. Y Dios obra un milagro cada día, cada vez que se cosecha alimento. But the farmers Para el agricultor. forget to thank God. El agricultor se le olvida agradecer a Dios. They prepare the soil, Ellos preparan They plant the la seeds. tierra, han plantado la semilla and they think that they have done the work. y ellos piensan que ellos han hecho el trabajo. But who makes the seed grow? Pero ¿quién es el que hace que esa semilla crezca? Who gives the water and the nutrition to the seed? ¿Quién da el agua? ¿Quién da la nutrición a esa semilla? It's a miracle of God. Es un milagro de Dios. So when you go to the market, Así que cuando usted va al mercado, I like to go to the market and I like to buy a big bag of carrots. a mí me gusta ir al mercado, me encanta comprar una bolsa grande de zanahorias. And I make juice out of it every morning. Y cada mañana hago un zumo de zanahoria. And I mix it with apples, Y yo mezclo ahí también manzana, a piece of garlic, también un ajo, a piece of ginger, un pedacito de jengibre. and a big glass to drink right before Y breakfast. antes del desayuno me tomo un vaso de ese zumo. About half an hour before A breakfast. una media hora antes del desayuno. Is it really good? Right now, it makes me hungry to talk about it. Y de hecho, es muy, muy bueno. Me da hambre nada más de mencionarlo. I would like to have a glass of carrot juice right now. Ahorita mismo ya me provoca un zumo de zanahoria. How many of you would like one? ¿Cuántos quisieran zumo de zanahoria? A Con lot of ajo. you would. It's a miracle when you buy food at the market Es un milagro cuando usted va al mercado y compra alimentos. because God made it grow. Porque Dios es el que lo ha hecho crecer. God gives us miracles throughout the day as He gives us food and air and water. Y Dios muestra sus milagros a lo largo de cada día al darnos el alimento, al darnos el agua. But we must do our part, and Pero- God will do His part. Pero nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. Dios va a hacer también su parte. God wants us to recognize and be grateful for the gifts that He gives us every day. Dios quiere que nosotros le demos el reconocimiento que Él merece por los dones que Él nos da. He teaches us a lesson of sharing with others. Y también nos enseña una lección de compartir con otros. This week I got a telephone call. Esta semana tuvimos una llamada telefónica. A friend of mine called me from Spain. Un amigo me llamó de España. He had lived many years, he lived over 10 years in Morocco. Y por más de 10 años él había vivido en Marruecos. And he spoke Arabic Él habla árabe and some of the dialects of
18 dialects. Y también habla más de 18 Well, dialectos. there's 18 dialects in the country. He doesn't El- speak all of them. Okay, él habla algunos de los 18 dialectos que hay en Marruecos. But he said, David, I've been broadcasting FM radio, and now I want to reach deep into the country out of Spain, deep into the country of Morocco. Y él dice, bueno, por varios años ya ha estado transmitiendo en una radio, en una FM en España, y ahora quiere ir más allá, quiero ir a Marruecos. He said, Spain is located just a few miles from Morocco. Porque España está a unas pocas millas de Marruecos. I can put a TV, a radio antenna right on the coast, and just across the Mediterranean Sea a few miles, I can reach them with the gospel. Y si yo coloco una antena justamente en la costa, esta antena me daría cobertura pasando el mar Mediterráneo y podíamos llegar hasta Marruecos. Do you think that's a beautiful vision? ¿Usted cree que esto es una visión maravillosa? Is he following what God has told him to do? ¿Será que él está siguiendo lo que Dios le ha dicho que haga? He knows the culture. Él conoce la He cultura. speaks the language. Él habla el lenguaje. He wants to reach those dear Muslim brothers there. Él quiere alcanzar a estos hermanos musulmanes que viven allí. And he was hoping that I had some money that I could share with him. Y él estaba pensando que tenía algo de dinero, que yo tenía algo de dinero para poder compartir con él. I said, after we sell this property here in Bolivia, I will have some money to share, but I don't have right now. Entonces, bueno, después de que vendamos esta propiedad en Bolivia, sí, capaz tenga algo de recurso para compartir contigo, pero en el momento no tengo. I told him that in Brazil, we're also expanding across the country and in Peru as well. Y le dije, mire, en Brasil y en Perú estamos también extendiendo nuestra cobertura en ambos países. But I read this chapter this week because it makes my knees tremble to think of all the needs. Y realmente tuve que leer este capítulo en esta semana porque mis rodillas tiemblan al ver todas las necesidades que hay. What our needs are to really reach Lima and all of Peru and Brazil, it's just more than I can imagine. Nada más lo que necesitamos para alcanzar Lima y el resto de Perú y el resto de Brasil es algo que está muy por encima de mi entendimiento. But I encouraged them. Pero estoy motivada. I said, we have orders, give ye them to eat. Hemos recibido las órdenes, dadle vosotros de comer. And we are obeying. Y estamos obedeciendo. And all we have is 5 loaves and 2 Y fishes. todo lo que tenemos son 5 panes y 2 peces. But if we go forward, Pero si nosotros avanzamos, God will provide. Dios va a proveer. So I encouraged them to go forward, even though I can't provide at this time. Así que, bueno, a pesar de que no puedo proveer en este momento, aún así me siento motivado. Another lesson we can learn is that nothing is to be wasted. Algo también que nosotros podemos aprender es que nada debe desperdiciarse. Jesus could have said, well, everybody ate, that's okay, just leave the bread on the ground. Jesús hubiera podido decir, bueno, ya todo el mundo comió, todo el mundo se sació, dejen ese pan por allí. No, but he said, pick up all the fragments. Y él dijo, pero no fue eso lo que él dijo. Él dijo, no, recoged todos los fragmentos And take them home and share with others. y lleven esto a sus casas y compartan con otras personas. Don't waste anything. No desaproveche, no gaste o pierda. The same thing when we learn a spiritual truth. Lo mismo ocurre cuando nosotros aprendemos lecciones espirituales. We are to take those words and share salvation with others. Tenemos que tomar estas palabras y compartir la salvación con otros. Don't just go to church No solamente venga a la iglesia and receive a blessing y reciba una bendición. and then go home and forget all about Y it. luego usted va a su casa y se lo olvida todo. No, take the blessing. No, usted tome la And share it with bendición others. y compártala con otros. So carefulness in spiritual things. Así que debemos ser cuidadosos en los asuntos espirituales. Never neglect anything that will prove a blessing to somebody else. No sea negligente ante aquello que pueda ser de bendición para otra persona. When I'm walking along the road Cuando yo camino a lo largo de la calle and I see a screw, y veo un tornillo, I pick it up and put it in my pocket. yo agarro ese tornillo y me lo meto en el bolsillo. Or a washer, O arandela. una arandela.
I pick up a washer and I say, I'm going to need that someday. Yo dije, ¿sabe qué? Yo de repente más adelante voy a necesitar esa arandela. Or maybe the other day I was walking along and I found 20 cents, a Bolivian coin. La otra vez estaba caminando y me encontré una monedita de 20 centavos de peso. It's not hardly worth anything. Casi no vale nada. But yesterday I needed 20 and I used it. Pero sabe que ayer necesitaba esos 20 centavos, así que la utilicé. Never waste anything. Pick Así up. que nunca desperdicie. Another lesson we can learn is dependence on God. Jesus prayed to his Father, depended on his Father's power, and he shared the bread, and God performed a miracle. Otra lección que nosotros debemos aprender es la dependencia del Padre, porque Jesús oró al Padre, estuvo dependiendo de esa bendición del Padre, la provisión del Padre, y a partir de allí entonces Él ejecutó. When you're sick, pray. Cuando usted está enfermo, ore. When you're about to drive out on the road, pray. Cuando usted va a salir, va a manejar, va por el camino, ore. As you begin your day, pray. Al momento de iniciar su día, ore. Throughout the day, pray. A lo largo de su día, ore. When you're going to bed, pray. Antes de ir a la cama, ore. Always depend on God for everything. Siempre depende de Dios para todo. Use wisdom and judgment. Use sabiduría y también juicio. And remember, don't look to self, always depend on God. Y no se mire a sí mismo. Siempre mire a Dios. If we plan according to our own ideas, we are told the Lord will leave us to our own mistakes. ¿Por qué? Porque si nosotros planeamos de acuerdo a nuestra propia sabiduría, de acuerdo a nuestro propio entendimiento, se nos ha dicho que el Señor nos dejará también a nuestra propia In consecuencia. every emergency, seek help from God. En cada emergencia busque a Dios, busque ayuda de Dios. In the book of Isaiah, En el libro de Isaías, through the prophet Isaiah, a través del profeta Isaías, we are told, deal thy bread to the hungry, se nos dice que tenemos que dar de nuestro pan al hambriento. satisfy the afflicted soul, Satisface al alma afligida. cover him that is naked, Cubre al que está desnudo. bring to the poor to your house. Traiga el pobre a su casa. In Mark 16, Y en- go into all the world and preach the gospel to every creature. Y en Marcos 16 se nos dice que debemos ir a todo el mundo con la predicación del Evangelio. How often, as we look at the great need, our hearts sink under the load. Ahora, ¿cuántas veces cuando nosotros vemos las grandes necesidades del mundo, nuestros corazones And we look at sucumben ante esta carga? the small amount we have, Vemos lo poco que tenemos and like Andrew, we say, Lord, what is this among so many? y como Andrés decimos, bueno, ¿y qué es esto para tantos? And we fail to depend on God. Y lo que hacemos es fallar en depender de Dios. We're afraid of giving everything. Tenemos el temor de darle todo. Yesterday, Ayer I drove my pickup truck for the last time. manejé mi camioneta por última vez. It's been a good pickup truck. ¿Qué le pasó? Ha sido una camioneta buena It carries a lot. porque cargaba bastante, But I told them, go sell it. pero les dije, vayan a venderla. So they're preparing the pickup truck to sell. Así que están preparando la camioneta para venderla. And I was praying, Lord, we need money for the Brazil network. Y entonces yo estaba orando y decía, Señor, necesitamos dinero para la red en Brasil. And the Lord said, you have a pickup truck? Y el Señor me dijo, pero tú tienes una camioneta. I said, yes, Lord. Yo le dije, sí, es cierto. So whatever is needed from the sale of the pickup truck will go to help Así que Brazil. lo que se venda, por lo que se venda la camioneta, eso va a ir a Brasil. If God wants to give me another one, he can do it. Si Dios me quiere dar otra, Él lo puede hacer. But I learned a lesson. Pero yo aprendí entonces una lección. Never be afraid to place everything on the altar. No tengas temor de colocar todo en el altar. You can give everything with full confidence. Usted puede dar todo a Dios en plena confianza. What Jesus did
should give us great encouragement. Ahora, lo que Jesús hizo es algo que nos debería dar una gran There's a motivación. beautiful promise I want to share with you as we close. Y para cerrar, quiero compartir con ustedes una hermosa promesa From the Desire of Ages. del libro El deseado de todas las gentes. The means in our possession may not be sufficient for the work, Los medios de los cuales disponemos no parecerán tal vez suficientes para la obra, but if we move forward in faith, pero si avanzamos con fe, believing in the all-sufficient power of God, creyendo en el poder de la suficiencia de Dios, abundant resources will be opened before us. se nos presentarán abundantes recursos. If the work be of God, Si la obra es de Dios, He Himself will provide the means for His accomplishment. Él mismo proveerá los medios para The realizarlo. Lord says, El Señor dice, give and it shall be given unto you. dad y se os dará. Is it true or is it false? ¿Será que esto es verdad o es mentira? If it's true, then we need to act on it. Entonces, si es verdad, debemos actuar en base a ello. So yesterday I acted on it. Así que ayer actué. I took out everything out of the pickup truck Yo saqué todo de la vagoneta, de la camioneta, and I gave it to the man who's going to sell it. y le di al caballero que la va a vender. It's not my truck, it's his truck. No es mi camioneta tampoco, es la camioneta de Dios. But I'm grateful that God gave me use of it for several years. Pero me da alegría de que Dios me permitió usarla por algunos años. I'll keep you updated to how God multiplies the loaves and the fishes. Así que los mantengo informados de cómo Dios va a multiplicar peces y panes. Let us lay everything on the altar Vamos a colocar todo en el altar and let's trust Him. y confiemos en Él. And our Father will multiply the loaves and the fishes for us as well. Y nuestro Padre va a multiplicar los panes y los peces. I hope this has been an encouragement, this story today. Espero que esto haya sido de motivación para ustedes. Let's pray. Vamos a orar. Loving Heavenly Father, Querido Padre Celestial, we are so grateful to you estamos tan agradecidos contigo that you have given us this special story today of Jesus' trust in His Heavenly Father. porque nos has dado el día de hoy una historia tan especial, una historia que habla de Jesús confiando en su Padre Celestial. May we trust our Heavenly Father, Que nosotros también confiemos en nuestro Padre Celestial and may He multiply the loaves and the fishes for us too, y que Él también multiplique los peces y los panes para nosotros, so that your love can be carried to the entire world. para que así tu amor pueda ser llevado a todo el mundo. Thank you, Lord, for teaching us and encouraging us today. Gracias, Señor, por animarnos el día de hoy. We love you and we thank you. Te amamos y te agradecemos. In Jesus' name, En el nombre de Jesús, amen. amén.